Teleingenieros, bienvenidos a nuestra tercera clase de resistencia a materiales. En esta vamos a ver tres ejemplos de esfuerzos cortantes y normales. El primer ejemplo que vamos a ver es este. El primer ejemplo consta de una viga con un cable, el cual nos pide determinar cuál es el valor de P para la cual los pernos o los pasadores que se encuentran a cortante doble no sean mayores a 60 megapascales y que los diámetros son de 18 milímetros. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que encontrar las fuerzas o las reacciones en estos puntos para determinar cuál es el cortante en los pernos y así determinar el esfuerzo. ¿Por qué? Recordemos que el esfuerzo es igual al cortante sobre el área. El área la tenemos con el diámetro, nos falta determinar son los cortantes. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si hacemos diagrama de cuerpo libre, tenemos que esta viga tiene acá una P, tiene acá otra P. Que acá hay 2 metros, acá hay 2 metros y acá hay 2 metros. Y acá sale un cable que lo va a llamar T. Acá tenemos una reacción en X y acá tengo una reacción en Y. Este es el diagrama de cuerpo libre de eso. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos acá, igual 0, tengo esta P por 2 metros, negativo, menos 2P. Esta P por 4 metros, 4P. Y esta solamente me genera un momento la componente vertical. ¿Qué sería esa vertical positiva? Sería la tensión seno de 30 por 6 metros. Y eso es igual a 0. Esto, seno de 30 por 3, por 6, perdón, es igual a 3. Entonces de aquí saco que, si sumo esto y lo paso después del igual, me da que 6P es igual a 3T. Seno de 30 por 6 es 3. Entonces de aquí digo que la tensión es igual a 2P, ¿cierto? La tensión es igual a 2P. Esa es mi primer. Yo ya sé que esto es 2P. Eso es fundamental. Entonces, ya hago sumatoria de fuerzas en Y. Igual 0. ¿Qué tengo? La reacción RY. Acá lo vemos. La reacción acá. Menos P menos P. Menos 2P. Listo. Una P y 2P. Más la reacción o la componente vertical del cable, que sería la tensión, que yo sé que es 2P por el seno del ángulo, igual a ¿quién? A 0, por estática. Entonces, de acá puedo determinar que RY es igual a, esto es igual a 1, entonces este pasa para allá 2, entonces aquí sería una P. Vuelvo y repito, 2P de las dos fuerzas, P seno de 30, la componente vertical del cable. Paso esto para allá, me da que RY es igual a P. Listo, entonces ya tenemos RY, ya tenemos T, nos falta ¿quién? RX. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. Tengo la reacción RX
menos la componente vertical del cable, menos la tensión que yo sé que es 2P, coseno del ángulo, igual a quién, a 0. Entonces 2 coseno del ángulo es igual a raíz de 3. Entonces Rx es igual a raíz de 3 por P, o P raíz de 3P. Listo. Y ya con eso hemos encontrado las fuerzas internas. Entonces, ¿qué falta? Vamos a determinar el esfuerzo acá. Listo. Entonces, la resultante de esta y esta, voy a decir cualquier cosa, va para allá. Esta es la resultante. Listo. Entonces, esa resultante, ¿cómo se calcula? La raíz cuadrada de raíz de 3 P más P a la 2. Listo, entonces ¿eso cuánto da? La resultante es 2P. Listo. Esa es la resultante. Entonces, vámonos para acá. Yo sé que el esfuerzo acá es igual al cortante sobre el área, pero me están diciendo que eso no puede pasar de 60, entonces lo que quiere decir que 60 megapascales es igual a 2P, que es la reacción, o sea, en este punto me está ejerciendo es la suma de esto más eso que es la reacción, a 2P sobre el área, pero nos están diciendo que está en cortante doble, entonces sobre 2 veces el área, 2 por pi cuartos del diámetro que nos dicen que es 18 milímetros al cuadrado. De acá despejo, esto vamos por acá y despejo, este 2 se va con este 2, entonces nos queda que P, despejando esto, nos queda que es igual a 15.3 kilonewton aproximadamente, pues. Esta es la primer P para esto. Hay que mirar para este y hay que mirar para este, que para este y este pues va a ser la misma tensión. Entonces, si ya lo miramos acá, tenemos que el esfuerzo es igual a el cortante sobre el área, lo que nos dice que 60 megapascales es igual. ¿Cuál es la tensión? 2P. ¿Listo? 2P. Esa es la reacción. Esta tensión es 2P sobre 2 veces pi cuartos del diámetro al cuadrado. Esto es lo mismo que esto. Entonces P es igual a 15.3 kilonewton. Listo. Entonces, con eso nos damos cuenta que la carga máxima que puede tener este valor de P, para que estos pernos no fallen, da una resistencia de 60 megapascales, es igual a 15.3 newton. Esa es la carga, porque nos dicen que está sometido a cortante doble. ¿Listo? Entonces esta 15.3 kilonewton es la carga máxima para estos pernos con esta resistencia. El segundo ejercicio consta de esto. Un sistema de especie de cercha con una carga destruida de 150 libras por pie, y nos piden determinar el esfuerzo normal en este elemento y el esfuerzo cortante
en este elemento. Entonces, además nos dicen que la sección es cuadrada de 0.5 por 0.5 pulgadas. Entonces, ¿cómo se resuelve? Muy fácil, muy fácil. Necesitamos determinar los esfuerzos en este elemento. Entonces, ¿cómo se hace? Sacamos el diagrama de cuerpo libre de este elemento. Tenemos acá la carga distribuida, que es de 150 libra-pie. Acá tenemos una reacción en Y, acá tenemos una reacción en X, y acá tenemos una fuerza, que la voy a llamar fuerza F. ¿Listo? Entonces, lo que me pasa acá depende de esta reacción, entonces por eso lo llamo así, F. Entonces, haciendo sumatoria en momentos acá, igual a 0, tenemos la carga distribuida por la longitud me da la carga, por la distancia que serían 4 medios, entonces 150 libra-pie por 4 metros me da la carga vertical, por la distancia por 4 medios, listo, 150 por 4 me da la carga por la distancia que es 4 medios, y esto es que negativo, eso me genera un momento negativo. Yo esta fuerza la dibujé hacia abajo, entonces la componente vertical va hacia abajo, entonces sería menos la fuerza seno de 60, que es la componente. ¿Por quién? Por la distancia, por 4. Por 4 es igual a 0. Y acá despejo que F es igual a 346, pero negativo, .41, ¿qué? Libras. ¿Qué quiere decir este negativo? Que no va hacia acá, va hacia allá, pero no importa, lo va a trabajar así. ¿Sí? Listo. Entonces, ya con eso puedo encontrar este esfuerzo, la primera incógnita. ¿Por qué? Ya tengo que esta es la fuerza, que es de 346.41 libras. ¿Por qué lo hago positivo? Porque es que ya sé que va hacia abajo, que va hacia arriba. Listo, entonces, esta componente sería como, por así decirlo, que va como hacia allá. O lo pongo positivo, no importa, es simplemente la dirección de la carga, pero la carga son 346.41 libras. Dividido el área, 0.5 a la 2. ¿Eso qué es? Pulgadas. Entonces, ¿eso a qué es igual? Esto es igual a 1385 libras sobre pulgada cuadrada, o lo que es igual a 1.38 kilos. ¿Listo? Esa es la primera respuesta. Esta. Ahora vamos a encontrar este cortante. Entonces, ¿qué necesitamos de acá? Te lo voy a dibujar acá. Supongamos que está en la viga. Listo. Y nos pide determinar el cortante acá. Ese es el cortante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es este cortante? Si aquí está el apoyo, pues será la reacción. O sea, la reacción acá es ese mismo cortante. ¿Cuál es la reacción ahí? La componente vertical. Entonces, este cortante es igual a la componente vertical de esta fuerza. Exactamente la misma vertical. Listo, entonces 346.41 libras. Listo, la componente vertical por el seno de 60. ¿A qué es igual eso? Esto es igual aproximadamente a 300 libras. Este es el cortante que va a ir
en la fórmula. Ahora, recordemos que el cortante es igual a, el esfuerzo cortante es igual al cortante sobre el área. ¿Cuál es el área? Noten una cosa muy importante acá, que es donde está como la arandela de estos ejercicios que son muy típicos en exámenes. Porque entonces uno que dice, listo, el cortante 300 dividido .5 por .5 y me da. Y no, porque es que ese .5 por .5 es esta área, la que nosotros tuvimos en cuenta para el esfuerzo normal. El esfuerzo normal viene por acá, entonces el área perpendicular es esa. Pero noten que el esfuerzo es esta área, no esta. Listo, entonces ahí hay dos áreas, una para normal, para el esfuerzo normal, y otra para el cortante. Son distintas. Esta área es mayor a esta porque va en diagonal. Eso es muy importante y eso es como la arandela pues de este tipo de exámenes, de este tipo de ejercicios que son típicos en exámenes. Tienen que tener en cuenta que esta área, la sección es esta, pero esta es otra. Entonces, si este ángulo es 60, este ángulo es 60. Este de acá arriba. Este de acá arriba es, si este ángulo es 60 y yo lo corto acá y trazo esta perpendicular, este ángulo sería 60 grados, por lo cual este pequeñito es 30. ¿Por qué? Es 30 más 60 más 90 serían los 180 grados, listo. Entonces este ángulo de acá es 30 grados, listo. Entonces, ¿cuál sería esa área? Entonces yo voy a decir que esa área de cortante, por esta sería, si este es el 90, sería por el seno de 30 es igual al área transversal. Esta área transversal si es esta. ¿Cómo saqué esto? Entonces hice lo siguiente. Tengo esta área, tengo tengo este triángulo. ¿Cuál es este triángulo? Esta es el área de cortante. Este es el área de cortante. Esta área es el área transversal. Y acá hay un ángulo de 90 grados, es este. Acá tenemos 60, acá tenemos 30. Listo. Eso ya es periodo así, geometría pues. Entonces, si este es el ángulo, de esta la hipotenusa, si este es el ángulo de 90, esta la hipotenusa, entonces esta área por el seno de 30 grados me da esta área transversal. Listo. Entonces, de aquí puedo ya despejar el área de cortante que viene siendo el área transversal sobre el seno de 30. Listo, ahora sí, el esfuerzo en B es igual a 330 libras sobre ¿cuál? Sobre esto, que es el área transversal, punto 5 por punto 5 sobre seno de 30. ¿Y esto a qué es igual? A 600 libras por pulgada cuadrada. Listo. Este es el esfuerzo cortante acá. Entonces, resumiendo, el esfuerzo normal está muy fácil, sale directo. La fuerza dividido el área que nos dan. Pero tienen que tener en cuenta que si nos hubieran dicho que cuál es el esfuerzo cortante así, entonces ahí sí tenemos en cuenta que solamente la componente vertical de esta fuerza, la componente, ya ahí sí sería, no habría que sacar el área, pues porque ese cortante es igual al área
el área transversal es igual al área de cortante, entonces no habría que sacar esa relación. Pero como no están pidiendo esto, se nos generan dos áreas, una la de corte y otra la transversal. Tendremos que despejar y encontrar. Listo, este es un ejercicio muy típico de exámenes que quería hacer porque esta parte suele ser confusa para algunos. Entonces ya con eso queda pues como aclarado. Si tienen alguna duda me pueden dejar alguna nota en los comentarios o seguirme en las redes y me lo dejan pues por algún mensaje y lo solucionamos. Vamos a ver el último ejemplo de la clase de hoy. Ingenieros, el tercer ejercicio de la clase de hoy es este. Consta de un cable con un diámetro de 0.25 pulgadas que resiste 24 kilos y nos dicen que o nos piden determinar cuál es la carga P para que el sistema se mantenga en equilibrio y el cable no falle, no exceda esto. Listo, nos tiene que determinar esta carga P. Entonces, el ejercicio es más como de estática que de resistencia. ¿En dónde está la resistencia o lo que debemos aplicar de resistencia a materiales? Simplemente está acá al comienzo. Nos dicen que el cable aguanta 25 kilos, entonces ¿qué podemos determinar? ¿O cómo podemos encontrarlo de una mejor manera? Entonces, hacemos un diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos la P que necesitamos encontrar para el sistema. Acá tenemos una fuerza, esto es A y esto es B, que lo voy a llamar fuerza AB. Y aparte tenemos la tensión del cable, que lo voy a llamar T. Listo. Esto, acá hay 45 grados y acá hay 30 grados. Listo. Entonces, acá tenemos 45 y acá 30 grados. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el esfuerzo es igual a 24 kSI. ¿Qué es eso? 24.000 libras pulgada cuadrada. Esto es eso. Y recordemos que el esfuerzo es igual al P sobre el área. Entonces, el área, nos dicen que el cable tiene un diámetro de 0.25, sería pi cuartos de 0.25 al cuadrado. Entonces, de acá podemos despejar que la tensión es igual al esfuerzo por el área. Listo. Esta fuerza, esta P, no es esta, pues es la tensión. Para no confundirlo, vamos a cambiar eso por la tensión. O sea, la tensión en el cable, esta tensión es por dividido el área, nos da el esfuerzo. Entonces la tensión dividido el área nos da el esfuerzo. Nosotros ya tenemos el área, que es 0.25 al cuadrado por pi cuartos, y tenemos el esfuerzo. Entonces ya de acá podemos decir que la tensión es igual a 1178 libras. Esto es igual a la tensión. Listo. Ya encontramos la tensión. Listo. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual 0. ¿Qué tenemos? Acá tenemos menos la tensión, que es 1178 libras. Eso es en X, coseno de 30 menos FAB coseno de 45, y esto es igual a 0. De aquí ya podemos despegar FAB, que es igual a, esta fuerza es igual a 1442.7 libras. Aquí ya encontramos esta. Ya tenemos la tensión, ya tenemos esta. ¿Nos falta cuál? La P.
Entonces acá, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Tenemos menos P, que es lo que necesitamos hallar, menos la fuerza, menos esta fuerza, aunque esta es negativa, perdón, esta es negativa. Esto pasa para allá, esto es negativo. Menos esta fuerza, menos esto, menos por menos me da más. ¿Listo? O sea, esta fuerza aquí me dio que es negativa. Entonces, como esta componente es negativa, por este negativo me da positivo. Entonces, más 1442.7 libras, ¿qué? Estamos en Y, seno de 45. Seno de 45 menos la tensión 11,78 libras, seno de 30 igual a 0. De acá despejo P, que es lo que me están preguntando, me da 431 libras. Esta es la carga máxima que puede tener esta caja o esta P para que el cable no se reviente si tiene una resistencia de 24.000 libras sobre pulgada cuadrada. Listo, entonces este era más como un ejercicio de estática que de resistencia. ¿Qué debemos de saber? Que de esto podemos encontrar la tensión del cable. Con la tensión del cable encontramos la fuerza en el elemento y con esa encontramos el P. Con esto terminamos la clase número 3. Nuestra siguiente clase va a seguir la misma tendencia. Una primera clase de, digámoslo así, teoría con práctica y otra exclusiva de solamente ejercicios. Y así seguimos desarrollando el programa. Muchas gracias.